Cierre sus ojitos, ponga su mano sobre su corazón y repita después de mí, dígale: Señor Jesús, abro mi corazón para recibir tu palabra. Que tu palabra entre hasta lo más profundo de mi corazón. Ahora ponga esa manita sobre su cabeza y dígale: Señor, llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Que tu palabra me enseñe, me instruya y me corrija. En el nombre de Jesús. Y todos decimos: denle otro fuerte aplauso al Señor. Amén. Pues qué bueno que hoy está usted aquí, que pudo alabar al Señor con todo su corazón. Y pues voy a ir al mensaje. Si me vayan poniendo el título del mensaje en la pantalla. Hemos estado viendo una serie que se titula Anhelamos su regreso, y hemos estado profundizando en algunos puntos, algunos detalles de cosas que tienen que ver con el regreso de Cristo, con su segunda venida. Y hay mucho que aprender, hay mucho que poder explorar. Y nos podríamos llevar todo un año estudiando esto. No va a ser el caso, pero sí es una serie que estoy tratando de explicar, de enseñar los puntos más sobresalientes, porque debemos de estar preparados para su venida, debemos de estar preparados para su regreso. Y es que nuestra vida va más allá de solamente el trabajo que tienes, de solamente el negocio que tienes, de lo que hoy tienes aquí. Tal vez tienes un empleo, tienes un negocio, tienes una casa, tienes un auto, lo que el Señor te ha permitido tener. Muchas veces pensamos que ese es el fin, lo que tenemos actualmente, lo que hoy tenemos. Pero quiero decirte que hay mucho más. Hay mucho más. Esta vida aquí en esta tierra solamente es un entrenamiento para lo que va a venir. Por ejemplo, hace rato que estábamos adorando, solamente es un entrenamiento para lo que vamos a hacer cuando Cristo venga. La venida de Cristo no es el fin de las cosas. La venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, no es el fin de las cosas, es el inicio de todas las cosas restauradas. Lo único que va a tener fin va a ser el pecado, la maldad, la maldición, el dolor, la enfermedad. Cuando Cristo venga, eso va a tener fin. Satanás será atado, dice las Escrituras, y va a venir un periodo de 1000 años donde Satanás será atado, donde el anticristo va a ser, el anticristo y el falso profeta va a ser echado al lago de fuego, y durante 1000 años Satanás va a ser atado. Después dice las Escrituras que será desatado después de esos 1000 años durante un poco de tiempo, para finalmente también ser echado al lago de fuego. Y hay un montón de sucesos. Muchas veces pensamos que la segunda venida de Cristo es el fin de las cosas, es el fin del mundo, y ahí se acaba todo. Y no. Esta vida solamente es un entrenamiento para lo que va a venir más adelante. La venida de Cristo es el inicio de todas las cosas restauradas. Vamos a estar sanitos emocionalmente, físicamente, espiritualmente. Pero mientras estamos en esta tierra tenemos que enfrentar luchas, adversidades. Pero quiero comenzar diciéndoles que nuestra vida va más allá de lo que hoy podemos tener aquí en esta tierra. Y el mensaje que es parte de esta serie Anhelamos su regreso, que quiero compartir con ustedes, le he titulado Una fiesta y un duelo. Una fiesta y un duelo. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero quiero que me acompañe Mateo, en la versión Reina Valera, Mateo capítulo 11. Versículo del 1 al 19. Mateo capítulo 11, versículo del 1 al 19, en la versión Reina Valera. Quiero que preste mucha atención. Dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos,
se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Quiero hacer ahí una pausa. Este capítulo es tan importante para los tiempos que estamos viviendo actualmente el día de hoy. Mateo capítulo 11 nos da una claridad con respecto a muchas cosas que el Señor espera de nosotros y cosas que debemos de hacer, y lo vamos a ir estudiando. Versículo 2 dice: al oír Juan en la cárcel, este Juan es Juan el Bautista, los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? ¿Eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Y no lo pierda, pero quiero ir enfatizando algunas porciones, algunos versículos, porque en este capítulo Cristo habla de las cosas que espera de la generación que va a estar viviendo los últimos tiempos, los tiempos finales. Juan el Bautista era primo de Jesús. Juan el Bautista vivió una vida radical, preparó el camino para Jesús. Juan el Bautista es el Elías que iba a venir, que se había profetizado. Se había profetizado que vendría en el Antiguo Testamento, nuevamente vendría Elías y vendría a preparar el camino para el Señor. Y Juan el Bautista es ese hombre que vivió una vida radical, anunciando el mensaje del Evangelio, el mensaje del arrepentimiento, preparar el camino para Jesús, preparar toda esa generación para que pudieran recibir el mensaje. Y vivió una vida radical. Se fue a vivir al desierto, bautizaba. De ahí viene su apodo de El Bautista, porque empezó a predicar el bautismo de arrepentimiento. Y predicaba, y su predicación traía arrepentimiento a las personas. Una vida totalmente radical. Se va a vivir al desierto. Dice las Escrituras que se viste de pieles de animales, que comía miel silvestre. Él dijo: vale la pena vivir una vida radical, vale la pena gastar mi vida para hacer todo aquello, lo que fue profetizado. Él entendía, sus padres lo habían enseñado, le habían seguramente desde pequeño le habían dicho cuál era su propósito, qué era lo que tenía que hacer, y él preparó y dedicó toda su vida a una vida radical para Cristo. Sabía que era algo que valía la pena. De hecho, él conoce al Espíritu Santo aún estando en el vientre de su madre. Hay un episodio donde se encuentra María estando embarazada, y también la mamá de Juan el Bautista, y recibe el Espíritu, hasta da un salto. Pero pasa un momento de crisis Juan el Bautista, y haciendo lo correcto, predicando el Evangelio, cumpliendo su misión, es encarcelado. Y él, estando ahí en la cárcel, padece sufrimientos, pero sobre todo lo quieren matar. Están por quererle cortar la cabeza. Y viene un pensamiento a su vida que tal vez muchos de nosotros en algún momento lo hemos tenido. El día lunes estuve compartiendo con un grupo de pastores y hablé un poco de esto, pero esto aplica no solamente a pastores, sino cualquiera que ha dedicado su vida a Cristo. Hay un momento donde Juan el Bautista está en un momento de opresión, está en la cárcel, está golpeado. Vienen los rumores y vienen las noticias de que lo quieren decapitar. Y manda a traer a algunos de sus discípulos, después de años de estar viviendo una vida radical para Cristo. Manda a traer unos de sus discípulos, y en el versículo 2, Mateo capítulo 11, versículo 2 dice: al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, era su primo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle. Fíjese lo que le manda a preguntar Juan el Bautista a Jesús: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? En pocas palabras, lo que Juan el Bautista le está diciendo a Jesús: ¿valió la pena
una vida radical. Es como si estuviera en un momento de crisis. Jesús es su primo y él está ahí en la cárcel y dice, pero ¿qué pasó? Viví una vida radical para Cristo y escucho hablar lo que está haciendo Jesús, mi primo, pero ¿habrá valido la pena vivir toda una vida radical o me equivoqué? Ese es el corazón de esa pregunta que está haciéndole Juan el Bautista a Jesús. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En pocas palabras le está diciendo, Jesús, ¿valió la pena una vida dedicada a ti, una vida radical? ¿Valió la pena que fuera herido, que fuera lastimado y que estoy a punto de morir o me equivoqué? Y muchas veces cuando tenemos ya un camino recorrido en el conocimiento de Cristo, podemos encontrarnos en la situación como se siente Juan el Bautista, años, y de repente nos sentimos, hay cosas, conocimos al Señor, le amamos, dimos todo lo que teníamos, nos esforzábamos, cada vez que había reunión estábamos ahí, y de repente fuimos heridos, fuimos lastimados, fuimos golpeados, literalmente o espiritualmente o emocionalmente. Y hay momentos donde tal vez tú te puedes estar preguntando, ¿valió la pena? ¿Habrá valido la pena? Y por momentos nos podemos sentir decepcionados, tal vez de la iglesia, del cristianismo. Y Juan el Bautista está diciendo, ¿valió la pena o me equivoqué? Y tal vez algunos de ustedes en algún momento o en este momento surge esa pregunta: ¿habrá valido la pena estos 5, 10, 15, 20, 30 años de caminar con Cristo? Y yo he escuchado que Él sana, que Él restaura, y me he sentido herido, me he sentido lastimado, incluso he sentido que he dejado de creer en la iglesia o en el cristianismo. Y una pregunta así muy similar a la que está haciendo Juan el Bautista, le está diciendo, ¿eres tú o me equivoqué? Y tal vez algunos de ustedes se sientan de una forma similar. ¿Será verdad esto? Porque yo he escuchado que Jesús sana, pero no he visto la sanidad en mi vida. He escuchado que la vida cristiana y cómo son los principios y los preceptos que debe tener un cristiano, y a veces me he encontrado que a veces los cristianos son peores que los mundanos, y me he sentido tal vez decepcionado de la iglesia, de la religión, del cristianismo. Y tal vez tienes esa pregunta: ¿será cierto o me equivoqué? Juan el Bautista le dice, ¿eres tú el que había de venir o debo de esperar a otro? ¿O 25 años, 30 años, 40 años, 10 años de seguirte fueron una pérdida de tiempo? Esa es la pregunta que tiene Juan el Bautista. Respondiendo Jesús le dijo, ahora no se lo preguntó directamente a Jesús, sino le mandó preguntar a través de sus discípulos. Van los discípulos con Jesús y le dice, Juan el Bautista te manda a decir si eres tú, si valió la pena su vida de esfuerzo, de dedicación, o se equivocó y tenemos que esperar a otro. Y Jesús le contesta en el versículo 4. Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y que veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. O sea, le está diciendo, mira, díganle lo que ustedes han visto y lo que han oído. Y en ese momento probablemente Jesús está sanando, está liberando. Y le dice, bienaventurado, estas palabras que dice en el versículo 6, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí.
¿Sabes qué es lo que le está diciendo? Lo que significa esto: bienaventurados aquellos que, aunque se han sentido lastimados, ofendidos, que aunque tal vez no han recibido la respuesta a sus oraciones, se siguen ahí y se mantienen firmes. Bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Lo que está diciendo es: bienaventurados aquellos que han decidido creer en Jesús, y aunque a veces no han recibido lo que han esperado, están ahí, se mantienen firmes. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Y lo que le está citando ahí Jesús básicamente son dos profecías. Una que está en Isaías 35, versículo 5, quiero que me acompañen. Le cita dos profecías de Isaías. Una hace rato la mencionábamos en el tiempo de la alabanza, que es Isaías 61. Pero Isaías 35, versículo 5 dice: esta es una profecía que da el profeta Jeremías en la primera venida de Jesús. En el versículo 5 dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas. Pero le dice, esa profecía dice: los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. El cojo saltará. Y es la respuesta de Jesús cuando le manda a Juan el Bautista. Le dice: mira, vayan a decirle lo que ustedes han visto y lo que han escuchado. Vayan a decirle que la profecía de Isaías 35 se está cumpliendo en este momento, que los ciegos están viendo, que los sordos están oyendo, que los cojos caminan. De hecho, también le citan la profecía de Isaías 61. Tal vez usted se la sabe de memoria. Si no se la sabe, vamos a leerla. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Esta es una profecía de cuando Cristo vendría en su primer venida. A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Y le cita a estas dos profecías. Y le dice: bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Es decir, bienaventurado eres tú, Juan, que aunque estás en la cárcel, viviste una vida radical y no has sido librado, incluso te van a matar y te van a cortar la cabeza. Porque Juan el Bautista sabía eso, sabía que iba a morir, y probablemente sabía que iba a morir decapitado. Y le hace saber su primo Jesús que él es bienaventurado, aunque a pesar de todas esas luchas, tribulaciones. Y Juan el Bautista está como en una especie de crisis espiritual, pero Jesús le van a decir: vale la pena. Incluso vas a morir, pero eso vale la pena. Y Cristo habla de las cosas que espera de esta generación. Y le dice, en pocas palabras, Jesús lo que le responde a Juan es: háganle saber a Juan que no se equivocó. Háganle saber que no se equivocó. Y tal vez es una palabra para algunos de ustedes: hey, no te equivocaste. No te equivocaste. El haber entregado tu vida a Cristo, el haber rendido tu vida a Cristo, no te equivocaste. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Continúa diciendo el versículo 7: mientras ellos se iban, estoy en Mateo 11, 7. ¿Quiénes? Eran los discípulos, los mensajeros que había mandado Juan el Bautista. Y aquí viene algo bien interesante. Comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Entonces ya los manda, los regresa, y ahora se voltea porque estaba teniendo una conversación con los discípulos de Juan, y ahora se regresa con la generación de los tiempos de Jesús. Y les dice: ¿qué saliste a ver al desierto? Ahora él va a empezar a hablar de Juan a la gente. Dice: ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí.
Os digo, y más que un profeta, porque este es de quien está escrito. Él está hablando de Juan el Bautista. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Y Jesús les está diciendo, ¿qué salieron a ver? ¿Qué esperaban ver? ¿Qué esperaban que Juan fuera? ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Hace algunos años yo estaba preparando un mensaje utilizando este versículo y me empecé a buscar cada palabra en la concordancia Strong, y me sorprendió cuando llegué en este versículo y fui a la concordancia Strong, el original, el hebreo original, perdón, no, el griego original de cuando utiliza esta palabra vestiduras delicadas. No lo noté aquí, se me fue la palabra original, pero la traducción sí la sé. Lo que significa es una palabra que literalmente significa afeminado. Así usted lo puede buscar, vaya a una concordancia Strong. Y esas palabras, vestiduras delicadas, significa afeminado. En pocas palabras, lo que le está diciendo, ¿qué salieron a ver? Porque Juan el Bautista era un hombre tosco, un hombre rudo, un hombre que había decidido vivir una vida totalmente radical para el Señor, para preparar el camino y abstenerse de un montón de cosas. Y estaba en la cárcel, era malentendido, malinterpretado, no le habían dado el valor, el aprecio que ese hombre tenía. Y primero Juan le manda a decir, Jesús le dice, hey, no te equivocaste, estás haciendo lo correcto. Pero después Jesús se voltea con las personas y le dice, ¿qué salieron a ver? A un hombre con vestiduras delicadas, es decir, a un hombre delicado, un hombre suavecito. No, le dice, salieron a ver un profeta. Profeta es, y más que profeta. Y este capítulo nos habla de lo que el Señor Jesús espera de la generación de los últimos tiempos. Tristemente y lamentablemente muchas veces en esta generación que vivimos no se nos puede decir, hey hermano, esfuércese más en leer la palabra de Dios, esfuércese más en leer la palabra de Dios, puede dar más, puede esforzarse más. Y porque nos ofendemos, decimos, ay, el pastor no tiene amor, me lo dijo bien feo. Y le está diciendo Jesús de esta generación, ¿qué esperaban ver? ¿Un hombre delicado? Dice, esos están allá en el palacio, esos andan allá. ¿Pero qué quieren ver? Un profeta. Profeta tienen, y más que profeta. Y dice, porque no ha habido. Este es el Elías que se les había prometido, se les había profetizado. Y está Jesús confrontando a su generación. Les está diciendo, hey, no sean delicados, no se quiebren tan fácil, porque vienen tiempos. Jesús estaba preparando a su generación para lo que iba a venir, porque en el año 70 después de Cristo iba a venir una persecución bien dura para la iglesia cristiana históricamente. Y Jesús los está preparando, les está diciendo, hey, si ustedes son así, que no aguantan, no, porque vamos a ver más adelante, no van a estar listos para lo que ha de venir. Y pone como ejemplo a Juan el Bautista. Él no es un hombre, él está ahí, está sufriendo, está padeciendo por el reino de los cielos. Pero bienaventurados todos los que son como él, que no hayan tropiezo en mí. Y aunque por momentos pueden tener dudas, pueden sentirse como en una crisis, ya le hice saber que no se equivocó. Y el Señor dice, no te equivocaste. Pero el Señor les mencionaba que hay 3 generaciones que sobresalen en la historia de la humanidad, que sobresalen en la Biblia. La primera generación fue la generación de Moisés. La generación de Moisés fue una generación que vio el poder de Dios, que vio la gloria de Dios manifiesta. Pero la generación de Moisés se quejó y no entendió el tiempo que estaba viviendo, y todos murieron en el desierto.
Y el Señor los quería preparar. El tiempo de Egipto fue un tiempo de preparación. El tiempo del desierto fue un tiempo de preparación. El Señor los estaba preparando. Pero la generación de Moisés se quejó y no entendió. Otra generación que sobresale en las Escrituras es la generación de los tiempos de Jesús. La generación en la cual vivió Jesús con sus apóstoles. En la generación que vieron a Jesús en su primer venida. Y esa generación tampoco entendió el mensaje. Se ofendieron cuando Jesús vino y les quiso corregir algunas cosas. Se ofendieron y no solamente no creyeron, sino que lo crucificaron. Y Jesús los que estaba preparando, porque iba a venir un momento difícil. Y en el año 70 después de Cristo se complican las cosas seriamente para los cristianos, para la iglesia cristiana. Todos los apóstoles mueren por la causa de Cristo. Y lo que estaba haciendo Jesús en esa generación es prepararlo. Y le dice: ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre delicado? ¿A un hombre que no se le puede decir nada? Porque, hermano, esfuércese más, haga el esfuerzo por venir a la oración. No, ya me voy de aquí porque el pastor nada más me presiona. Y Jesús les decía: es que necesito prepararlos. La generación de Moisés se quejó, no entendió el tiempo y murió en el desierto. La generación de Jesús no entendió los tiempos que estaba viviendo, se ofendieron, se enojaron contra él y lo crucificaron. Pero hay una tercera generación que sobresale en las Escrituras, que es la generación de los últimos tiempos, la generación que va a ver a Jesús descender. Y yo, como lo he estado enseñando desde el año pasado, creo que usted y yo, el Señor nos ha dado una oportunidad tan increíble. Y para este día, para este tiempo, para esta época, para esta generación, el Señor nos permitió nacer. Y yo creo que somos la generación que vamos a ver a Jesús descender literalmente. Y se cumplirá en nuestra generación lo que dice las Escrituras: todo ojo le verá, toda lengua confesará. Hemos hablado de las señales. Preparar a la generación de los tiempos de Jesús, pero muy pocos entendieron. También la generación de los últimos tiempos el Señor nos quiere preparar para lo que está por venir. Porque aunque va a venir el momento más glorioso, el avivamiento más grande, también va a venir unas persecuciones más fuertes. Y lo que el Señor está demandando dice: el reino, más adelante vamos a seguir leyendo, versículo 11: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Versículo 12: desde los días de Juan el Bautista, ¿hasta cuándo? Hasta ahora. Y eso tiene aplicación en los tiempos del Señor Jesús, pero también en este momento. ¿Hasta cuándo? El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Fíjate las palabras del Señor Jesús de querer preparar a la generación y preparar esta. A partir de este versículo todavía se pone más intenso. Mas ¿a qué compararé esta generación? Hace una pregunta a Jesús, a la generación que él está viviendo. ¿A qué compararé esta generación? O sea, le está diciendo: ¿con qué los puedo comparar?
Y aquí se pone más intenso porque dice: esta generación es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Ahora, ojo, estos muchachos de los que está hablando, el Señor Jesús está contando como una historia, una especie de analogía. Un muchacho es Él y otro muchacho es Juan el Bautista. Y vamos a ver lo que Él quiere enseñar. Dice: esta generación es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos. ¿Qué significa la palabra endechar? Lamento. Por eso el mensaje el día de hoy, una fiesta y un lamento, porque dice: ¿a qué compararé esta generación? A los muchachos que diciendo: os tocamos flauta. La flauta, el toque de flauta era la música característica en las fiestas, en las bodas, en cualquier tipo de fiestas. Cuando había sonido de flauta, sobre todo en los tiempos del Señor Jesús, era característica de fiesta. Como para los mexicanos también, tal vez era como decirle el mariachi: te traje un mariachi y no le zapateaste, ¿no? Te toqué una canción fúnebre y no lloraste. Es lo que está diciendo. Se los pongo como en contexto chilango, ¿no? Te traje mariachi y no bailaste. Te puse las de José José y no lloraste. Ah, ya me entendieron más. Ok. Os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lamentaste. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Y viene el Hijo del Hombre, os está hablando del mismo, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Jesús está confrontando a su generación y le está diciendo: ¿a qué los voy a comparar? Los voy a comparar son como una generación que están en la plaza pública, donde están todos, y hay dos muchachos. Y en esta ilustración, uno de esos muchachos es Juan el Bautista, y otro muchacho es él mismo. Y está diciendo: Jesús es como ese muchacho que dice: les toqué flauta, les traje gozo, les traje alegría. Era el momento de que ustedes se gozaran, se alegraran, porque el Salvador está entre nosotros, y no se alegraron. Pero también está Juan el Bautista trayendo el mensaje para lo que fue creado. Era un mensaje de lamento, un mensaje de arrepentimiento, y no se arrepintieron. Y está confrontando Jesús a esa generación. Le dicen: ni a uno ni a otro. A Juan el Bautista se quejan de él, de su mensaje, y el mío también se quejan, y confronta a su generación. Les toqué flauta y no bailaron. Otro tocó música triste, fúnebre, de arrepentimiento, y no se lamentaron. Es decir, que la voz de Juan el Bautista y la voz de Cristo era un mensaje de preparación para la iglesia de ese momento. La preparación de Jesús para su generación es tiempo de júbilo, de alegrarse, porque el Salvador está entre ustedes, porque vienen las sanidades, vienen los milagros, la libertad. Pero también el mensaje tiene que ver con lamento, con tristeza, con arrepentimiento. Es como en Apocalipsis. Recordarán, este año vamos a volver hago una pequeña pausa. Este año vamos a volver a dar el curso Apocalipsis, la manifestación de Cristo en los tiempos finales, pero esta vez lo quiero hacer aquí de manera presencial. Vamos a estar dando la información, pero esta vez lo quiero hacer aquí de manera presencial durante 3 días, versículo por versículo. Y mi esposa se me queda viendo porque me dijo: estás loco. También le dije a Ismael, dije: quiero dar el curso en 3 días. Digo: pues aunque lo dé aquí yo solito. Pero entonces este año lo vamos a hacer aquí. Es que va a ser hermoso adorar al Señor y estar leyendo, estudiando Apocalipsis, y volvemos a adorar al Señor. Vamos a dar aquí este año. Bueno, pero una porción, recordarán que quienes tomaron el curso conmigo en Zoom, hay una porción donde tiene un librito, se le da un librito a Juan, y el ángel le dice que se lo coma. Y le dice: y cuando te lo comas, vas a ver dulce, pero cuando empiece a entrar,
te va a amargar todo. Y ese es el mensaje del evangelio, es el mensaje que Jesús estaba diciendo: júbilo y lamento al mismo tiempo. Júbilo porque Cristo está en medio de nosotros, Él viene, pero lamento y amargo por todos los juicios que van a venir, pero también al mismo tiempo porque es tiempo de arrepentirnos, de volvernos al Señor. Y ese era el mensaje, y Jesús lo está confrontando porque le están diciendo: no están agarrando la onda, ni se están alegrando, ni están el júbilo, pero tampoco se están arrepintiendo, ni se están lamentando. Y los confronta y le dice: no están respondiendo. En el versículo 18 dice: porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Es decir, le está diciendo, no respondieron al llamado de Juan, que era un llamado de arrepentimiento, era un llamado a vivir una vida radical, y no le hicieron caso. Versículo 19 dice: vino luego el Hijo del Hombre, es decir, Jesús está hablando del mismo, que come y bebe, y dice: he aquí un hombre comilón y bebedor. Es decir, le está diciendo: tampoco me respondieron a mí, ni a los milagros que han visto, ni a la gracia que han visto, no han entendido ni han respondido. ¿A qué compararé esta generación? Esta pregunta es dando todo este contexto, que espero no haberlo revuelto y haberme dado a entender. Es bien fuerte esa pregunta que dice Jesús: ¿a qué los compararé? Nosotros somos esa tercera generación. ¿A qué compararé esta generación? La de Moisés se quejó y no entendió. La de Jesús se quejó y mató a Jesús. Y esta generación, la de los últimos tiempos, es la que se encontrará con Cristo en el aire y verá la restauración de todas las cosas. Y Dios está preparando esta generación, nosotros, usted y yo, para una transición, para que Cristo venga y ponga fin al pecado, a la maldad, a la maldición, a la enfermedad. Como cantamos ese canto: nunca habrá más dolor. Eso se va a cumplir en su plenitud cuando Cristo venga. Y somos a esa generación que lo va a ver. Y nos está preparando para ese momento. Y cuando Cristo, el Señor prepara una generación, lo ocurrió en la generación de Moisés, ocurrió en la generación de Jesús, y ocurre y va a ocurrir, está ocurriendo en esta generación. Básicamente ocurren tres cosas cuando el Señor Jesús quiere preparar una generación para algo. Para la generación del tiempo de Jesús, los estaba preparando para la persecución que iba a venir, cuando en el año 70 iba a ser destruido, y una situación bien difícil que se iba a empezar a complicar, y solamente muy pocos lo entendieron. El Señor también en esta generación está hablando, está dando por todo el mundo. Pastores entendidos en los tiempos están hablando este mensaje. Y mire, desde que empezamos a predicar este mensaje, mi esposa, los que están cerca de nosotros, el equipo de liderazgo, de intercesión, sabrán toda la oposición, el ataque que hemos estado recibiendo de parte del enemigo. Cuando estamos predicando, apenas en la semana estaba platicando con Aarón. En la semana él trabaja aquí, tuvo un sueño, y unas cosas que me decía era eso. Dios le permitía ver una posición y un ataque. Me decía que entre su plática estaba con su esposa platicando, y nuevamente lo remontaba a esto, por este mensaje que estamos dando, porque el enemigo siempre va a buscar frenar los planes, y el Señor preparó a la generación de Moisés, pero se quejó y no entendió, y todos murieron en el desierto excepto dos. ¿Quiénes fueron? Josué y Caleb. Quiso preparar a la generación de sus tiempos, y muy pocos lo entendieron. Y ahora el Señor está preparando esta generación para lo que está por venir. Y cada vez que ocurre esta preparación, básicamente hay tres cosas que pasan. Cuando el Señor desea preparar una generación, una de las cosas características es que la gloria de Dios se comienza a manifestar con más fuerza, con más poder. Pasó en la generación de Moisés, pasó en la generación de Jesús, y está pasando en esta generación. La gloria de Dios se empieza a manifestar con más poder. Otra de las cosas que ocurren es que los misterios, las profundidades de Dios, las revelaciones de Dios empiezan a hacerse más grandes.
Por eso mi importancia, esto que estamos estudiando Apocalipsis, y algunos pastores que tomaron también la capacitación de Apocalipsis nos están pidiendo ahora el estudio de Daniel, lo estamos preparando. Y no es que enseñar cosas nuevas, sino simplemente es como que el Señor nos da una revelación de cosas que habíamos estado viendo ahí y que nunca las habíamos entendido. Pero una tercera cosa que ocurre cada vez que el Señor prepara una generación es que hay una gran oposición. Hay una gran oposición. Y esta generación no es la excepción. ¿Me ayudas, Isma? Y debe de haber una respuesta. El Señor esperaba una respuesta en la generación de Moisés. El Señor esperaba una respuesta en la generación de Jesús. Y el Señor espera una respuesta en esta generación. Jesús sabía la oposición que iba a venir con los fariseos en su generación, con los romanos en el año 70. Y Dios demandaba una vida radical de sus discípulos. De 12 que tenía, como uno, a ver si como lo de los perritos, ¿verdad? No sé, ya nomás uno se le echó para atrás. Al momento de su crucifixión, solamente uno estuvo con él, Juan. Fíjese, este es como paréntesis, pero en la Biblia solamente hay dos hombres que son mencionados como los amados de Dios, o los que Dios amaba tanto y que amaban a Dios. Dos hombres. Uno era Daniel. ¿Y sabe cuál es el otro conocido como el amado? Juan. ¿Y sabe cuáles fueron los dos hombres que Dios les reveló lo que iba a ocurrir en los últimos tiempos? Daniel y Juan. Es decir, que entre más cerca estamos del Señor, Él no es que nos revela, nos da cosas nuevas así todas raras y extrañas y como luego surgen sectas, sino que lo que ya estaba ahí empieza a salir a la luz y nos empieza a adentrar más a su conocimiento para prepararnos. Y Dios demandaba una vida radical. Y en esta generación de los últimos tiempos, Dios está demandando lo mismo que demandó en la generación de Moisés, lo mismo que demandó en su generación, y también está demandando en nosotros vivir una vida radical. Pero tal vez te puedas sentir como Juan. ¿Ha valido la pena? Yo he estado ahí en más de una ocasión. De hecho, una de ellas fue un momento donde dejamos todo. Hace más de 10 años mi esposa y yo dejamos todo, vendimos cosas, cargamos nuestra camioneta con maletas, con nuestra bebé pequeña y nuestra perrita, porque nos llevamos nuestra perrita misionera también, y todavía existe, ahí anda. Y nos habían prometido íbamos a ir a la sierra. Me conmovió mucho ayer que nos dijiste de tu prima. Les voy a contar el chisme. ¿Me recuerdas dónde me quedé? Para que no. Estuvimos predicando en la sierra hace casi 12 años. Y ayer me dice Abby y Edith, me dice: pastor, mi prima lo conoce. Y uno no sabe si puede ser bueno, puede ser malo, ¿verdad? Y dijo: sí, ¿de dónde? A ver, dime de dónde. Me dice: es que subimos el testimonio de nuestra hermana Edith, y se lo vio mi prima. Mi prima vive en Estados Unidos. Y dijo: yo conozco a ese pastor. Hace como 12 años lo conocí. Varias veces visitó mi iglesia en un lugar ya no es la sierra, ya casi la costa de Huatulco. Y allí venía varias veces a predicar, pero nos dio una palabra y esas tocaron mucho mi corazón, y lo vi ahí y dije: yo lo conozco. Y nos acuerdo porque un lugar que se llama La Herradura, cerca de Huatulco, una iglesia que nos amábamos mucho ir mi esposa y yo, una iglesia que adoraba bien hermoso al Señor, y yo creo que lo sigue haciendo el Señor. Y nos conmovió un montón. Y dije: gloria a Dios que a veces
ni cuenta cuando el Señor te llama para darle una palabra a alguien. Dice, la palabra que le dieron hace 2 años la tiene presente. Ya no vive ahí en Estados Unidos. Pero todo esto lo quiero ligar porque decidimos vivir una vida radical. Y el comentario de tu prima fue parte del momento que nosotros decidimos vivir una vida radical. Ahora sí me regreso. No, creo que no tenía que ver. Porque hubo un momento donde salimos ahí. Digo, no fui yo solamente de misionero, fui ya casado y con una bebé chiquita que tenía meses o 1 año. Y nos habían prometido una casa, una lavadora, porque llegamos y no había nada. Teníamos una mudanza ahí y mi esposa, teníamos días viajando ahí en la ciudad de Oaxaca tratando de encontrar un lugar donde poder vivir. Habíamos mandado traer una mudanza de aquí de México con nuestros muebles. Y estaba por llegar y dije, ¿qué voy a hacer con todos mis muebles, Señor? Nos trajiste acá y no tenemos ni un lugar donde vivir. ¿Qué voy a hacer con mis muebles? Y ese es con mi hija, con mi perrita. ¿Y qué me va a matar mi esposa? La saqué de trabajar. Y ha sido uno de tantos momentos donde he dicho, Señor, ¿valió la pena? O sea, estaba allá, te amaba, te servía, pero ¿valió la pena? Y ayer el comentario que me hizo fue una de las cosas que dije, valió la pena. Y entre un montón de cosas nos acordábamos, hicimos unas campañas de sanidad y milagros allá, levantamos un instituto de adoración, un montón de cosas. Pero yo he estado muchas veces como Juan el Bautista, ¿valió la pena o me equivoqué? Esa fue una ocasión que creo que me equivoqué. No tengo dónde pueda mi esposa dormir, donde tenía mi pequeñita, mi perrita, los muebles. Nos sentimos fracasados, derrotados. Estamos ahí sentados y de repente empezamos a escuchar una alabanza. No les miento, pero era esta: cansado del camino, sediento de... Dije, no manches. Y dije, ya me morí, ¿qué pasó? Y de repente sale un señor y nuestra hija apenas ahí caminaba y le extiende la mano, le dio un pan y nos invitó a nosotros también. Y si queremos, también teníamos hambre, estábamos cansados. Y le dije, de casualidad, porque yo sí le había dicho, Señor, prácticamente le dije, Señor, ¿eras tú o tenía que esperar a otro? Me equivoqué, tal vez me equivoqué, no debía de haber hecho eso, Dios no me había llamado para hacer esto. ¿Quién me creo yo como para intentar predicar y hacer estas cosas? Y llegó el Señor y le dije, de casualidad, ¿no sabrá de aquí de algún lugar, alguna casa que puedan rentar? Y me dice, sí, conozco un montón. Yo soy ¿cómo que era? Pues era como esas personas que mueven ahí toda la colonia, ¿no? Dice, de hecho tengo las llaves de 3 casas que yo estoy dando al mantenimiento y me pidieron que si conocía a alguien que les quisiera rentar, si quiere que se las enseñe. Dijimos, claro que sí. Fuimos, nos enseñó una y llegamos, total, nos encontramos una casa. Y ese ha sido un ejemplo de muchos otros en esos episodios donde he dicho, ¿valió la pena? ¿Habrá valido la pena? Pero el Señor me estaba preparando para cosas que vendrían y nos sigue preparando. Por eso dice, ¿a qué compararé esta generación? ¿A alguien que no está dispuesto a vivir una vida radical? Quieren un profeta, y está hablando de Juan el Bautista, y tienen un profeta, y más que eso. Pero ¿qué tanto estamos dispuestos a entregar? Porque, mis queridos hermanos, hay un dragón que viene contra ustedes, hay un anticristo que viene contra ustedes, hay una ramera, hay un falso profeta, y Dios nos está diciendo, no estamos listos para lo que el dragón quiere hacer, para lo que el dragón viene contra ustedes. Hay un anticristo que viene contra la iglesia, hay un falso profeta que viene contra la iglesia.
Y Dios nos dice, no estamos listos. Y el mensaje es, era tiempo de júbilo y no se alegraron, y al mismo tiempo era tiempo de arrepentirse y no se arrepintieron. Y es momento de hacer fiesta porque viene el amado, pero también de hacer duelo y lamento por las consecuencias de lo que hemos hecho y de nuestro pecado, y de llevarnos al arrepentimiento. Por eso es tiempo de fiesta. Viene ya mi amado, y nos gozamos y nos alegramos, pero al mismo tiempo de lamento, decir, Señor, me vuelvo a ti. La vida que estoy viviendo, Señor, hay cosas que se tienen que corregir, cosas que se tienen que cambiar. Y termino con Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 4. Perdón, versículo 14. Y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pongámonos de pie.